Bienvenidos una vez más a su refugio favorito del chisme, el lugar donde las noticias del corazón se destilan con el cuidado de un buen vino añejo. Y hoy, mis queridos, tengo un barril entero para descorchar, una verdadera fiesta para nuestros oídos y almas curiosas. Prepárense porque el menú de hoy es exquisito, picante y, sobre todo, inolvidable. Como bien lo anticipa el título, vamos a sumergirnos hasta el fondo en la vida, los amores de la deslumbrante Anne Ercel y el irresistible Kerem Bürsin. Pero alto ahí. Antes de que se me escapen como conejos asustados a otros canales, quiero recordarles lo importante que son para mí. Si son recién llegados a este paraíso del chismorreo, abracitos virtuales y una bienvenida gigante. Dense una vueltecita por el canal, que tengo más dramas que una telenovela venezolana de los 80. Y si ya son veteranos de esta trinchera del espectáculo, gracias, mil gracias por su lealtad. Sus likes, comentarios y compartires son el combustible que mantiene esta máquina de chismes funcionando a toda marcha. No olviden suscribirse y activar la campanita, para que no se pierdan ni una pizca de la información jugosa que les traigo. Ahora sí, dejemos de coquetear y vayamos al grano, que el chisme es urgente. Como todos sabemos, la relación entre Anne Ercel y Kerem Bürsin fue un auténtico terremoto en el mundo del entretenimiento. No solo en Turquía, sino a nivel mundial. Su química era tan palpable que traspasaba la pantalla. Sus miradas robadas, sus sonrisas cómplices, la forma en que se entendían con solo un gesto, era magia pura. Cuando confirmaron su romance en la vida real, el fandom explotó en una nube de confeti y corazones. Se convirtieron en la pareja dorada, el ideal romántico que todos aspirábamos a alcanzar. Sus redes sociales eran un desfile constante de fotos adorables, escapadas románticas y demostraciones públicas de afecto que nos hacían suspirar de envidia. Pero como suele ocurrir en las historias de amor que parecen sacadas de un cuento de hadas, la de Anne y Kerem tomó un giro inesperado. Los rumores de crisis empezaron a circular con la insistencia de un mosquito en una noche de verano. Al principio, nos negamos a creerlo. Pensamos que eran invenciones maliciosas de la prensa rosa, chismes sin fundamento. Pero la realidad, como suele suceder, fue mucho más cruel. La confirmación de su ruptura nos golpeó como un balde de agua fría. El sueño se había roto, el castillo de arena se había desmoronado. Los fans devastados nos preguntábamos qué había fallado, dónde se había torcido el camino. Desde entonces, ambos han mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida sentimental. Anne ha sido relacionada con otros galanes, pero ninguna relación ha llegado a consolidarse. Kerem, por su parte, se ha enfocado en su carrera, participando en nuevos proyectos y explorando otras facetas de su talento. Pero la herida que dejó la ruptura en el corazón de sus seguidores nunca llegó a cerrarse por completo. La esperanza de una reconciliación, por pequeña que fuera, siempre permaneció latente. Y aquí es donde la trama se complica, donde la historia se vuelve aún más fascinante. Porque después de meses de silencio, de conjeturas y de especulaciones, Anne Ercel ha decidido hablar. En una entrevista reciente, durante la promoción de su último proyecto, la actriz fue inevitablemente interrogada sobre su relación con Kerem Bürsin. Su reacción inicial fue de evidente incomodidad. Intentó esquivar las preguntas, desviar la atención hacia otros temas, pero el entrevistador, astuto como un zorro, insistió. Y finalmente Anne cedió. Con una voz suave, cargada de nostalgia y una mirada que parecía perderse en el recuerdo, comenzó a hablar de Kerem. Kerem es una persona muy importante en mi vida, confesó Anne. Compartimos momentos maravillosos juntos, experiencias que siempre atesoraré en mi corazón. Fue una etapa muy bonita de mi vida, y estoy agradecida por todo lo que vivimos. Hasta aquí, nada que no hayamos escuchado antes. Una declaración elegante, políticamente correcta, como suelen hacer las celebridades después de una separación. Pero lo que Anne dijo a continuación, mis amigos, eso sí que fue una bomba atómica. Kerem tiene un secreto, reveló Anne con una sonrisa misteriosa que iluminaba su rostro. Un secreto que muy poca gente conoce. Y creo que es el momento de que el mundo lo sepa. Un secreto. ¿Qué clase de secreto podría guardar Kerem Bürsin que Anne Ercel considerara lo suficientemente importante como para revelarlo al mundo? Las especulaciones se dispararon como fuegos artificiales en una noche de Año Nuevo. ¿Se trataba de algo relacionado con su carrera profesional? ¿Con su vida personal?
¿Con algún proyecto secreto en el que estaba trabajando en las sombras? Las posibilidades eran infinitas, pero todas ellas palidecían ante la verdad que Ande estaba a punto de desvelar. Y la verdad, mis queridos chismosos, es mucho más sorprendente, conmovedora y enternecedora de lo que jamás podrían haber imaginado. Según Ande Ercel, Kerem Bürsin es un romántico empedernido. Sí, lo sé, lo sé. Al principio puede sonar decepcionante. Puede que estén pensando, ¿eso es todo? ¿No hay un escándalo jugoso, una infidelidad escandalosa, un secreto oscuro que lo persiga desde la infancia? Pero créanme, en la aparente simplicidad de esta revelación reside una verdad mucho más profunda. Kerem Bürsin, el galán de telenovelas, el hombre que suspiran las mujeres, el actor con fama de tipo duro y seductor, en realidad es un blando, un cursi, un romántico incurable. Ande reveló que durante su relación, Kerem la sorprendía constantemente con gestos románticos que la dejaban sin aliento. Le escribía cartas de amor a la antigua usanza, con tinta y papel, llenas de palabras hermosas y promesas eternas. Le componía canciones con melodías dulces y letras que hablaban de su amor infinito. Le organizaba cenas a la luz de las velas en lugares inesperados, transformando cualquier espacio en un escenario de ensueño. La inundaba de flores y regalos inesperados, pequeños detalles que demostraban su atención y cariño. Era increíblemente atento y detallista, confesó Ande. Siempre se preocupaba por hacerme sentir especial y amada. Pero lo más enternecedor de todo, según Ande, es la extraña afición de Kerem, es un coleccionista compulsivo de boletos de cine. Sí, han leído bien. Kerem guarda religiosamente todos los boletos de las películas que ha visto con las personas que ama. Tiene una caja enorme, llena hasta el borde de boletos de cine de su infancia, de sus primeras citas, de sus viajes con amigos y familiares. Y por supuesto también tiene una sección especial dedicada a los boletos de las películas que vio con Ande. Al principio me pareció una manía un poco rara, admitió Ande entre risas. Pero luego me di cuenta de que era un detalle muy lindo y significativo. Es su forma de guardar recuerdos, de atesorar momentos importantes de su vida. Me di cuenta de que Kerem es una persona muy sentimental y nostálgica, a pesar de su apariencia de tipo duro y despreocupado. Ande también reveló otro talento oculto de Kerem, es un excelente cocinero. Al parecer, a Kerem le encanta cocinar para sus seres queridos y se especializa en la gastronomía italiana. Sus pastas son deliciosas, afirmó Ande con entusiasmo. Siempre me consentía con sus recetas secretas, me preparaba platos exquisitos que me hacían sentir como una reina. Pero la revelación más impactante de todas, la que realmente nos dejó sin aliento, la que provocó un torbellino de emociones en el fandom, es que Kerem todavía guarda una foto de Ande en su billetera. Sí, han leído bien. A pesar de la ruptura, a pesar del tiempo que ha transcurrido, Kerem Bürsin sigue llevando una foto de Ande Ercel en su billetera. Un pequeño detalle que sin duda alguna demuestra que la actriz sigue ocupando un lugar muy especial en su corazón. Un gesto que habla más que 1000 palabras y que ha despertado las ilusiones de los fans de la pareja. Me enteré de esto por un amigo en común, confesó Ande con una mezcla de sorpresa y emoción. Al principio no lo podía creer. Pensé que era una broma. Pero luego lo confirmé. Y me conmovió mucho. Significa que a pesar de todo, todavía hay cariño y respeto entre nosotros. Esta revelación ha desatado una auténtica tormenta de esperanza entre los seguidores de la pareja. Muchos creen que esta es una señal inequívoca de que una reconciliación es posible. Que el amor que los unió sigue vivo, latiendo con fuerza bajo la superficie. Otros, más realistas, prefieren mantener la cautela y simplemente se conforman con saber que Ande y Kerem siguen guardando un recuerdo especial el uno del otro. ¿Y ustedes, mis queridos chismosos, qué opinan de todo esto? ¿Creen que Ande y Kerem podrían volver a estar juntos? ¿O creen que su historia de amor ha llegado a su fin definitivo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan, cuáles son sus teorías y qué esperan del futuro de esta pareja que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. En resumen, mis queridos amantes del chisme, Ande Ercel ha desvelado el lado más romántico y sentimental de Kerem Bürsin, demostrando que detrás de su imagen de galán se esconde un hombre sensible, detallista y enamorado. Desde sus sorpresas románticas hasta su colección de boletos de cine y su foto de Ande en la billetera,
Kerem nos ha demostrado que el amor puede manifestarse de las formas más inesperadas y que los pequeños detalles son los que realmente marcan la diferencia. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta información con ustedes. Recuerden que siempre estoy aquí para traerles las últimas noticias del mundo del espectáculo, los secretos más jugosos y los dramas más candentes. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es incondicional y lo valoro enormemente. No olviden dejar sus comentarios, sus opiniones y sus preguntas aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos, porque siempre tenemos sorpresas preparadas para ustedes. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Los quiero.